en el caso del agua tenemos la bomba de agua, que realmente es como se mueve. Realmente es como se mueve. Antes, lo que le explicaba ahora mismo. Sube, baja, sube, baja. Y un pulso es esto que te... Si yo aumento la corriente y aumento el diámetro del cable, miren lo que pasa con la resistencia. Es lógico que va a aumentar la resistencia. Aquí está el valor de la resistencia, tú calculas y selecciona el valor, el que usted quiera. Bueno, di con ese, porque igual de todo el sentido convencional de la corriente es un circuito, el convencional cuál es, de positivo al polo negativo. Un saludo, chicos, estamos aquí nuevamente en la siguiente conferencia, que es la corriente eléctrica. O sea, dejar claro algunas cosas. En todas las conferencias anteriores que hemos visto, tienen que entender que el tema de mayor tamaño es lo fundamental que tienen que aprenderse. Todo lo que hay aquí abajo es para que ustedes sepan de dónde sale ese tema. En el caso de la estructura de la materia, en el caso de propiedades del átomo, en el caso de cargas eléctricas, lo importante es la letra grande. Ese es el tema que ustedes tienen que comprender sí o sí. Lo demás es a modo de cultura. Ciertamente se hablan de temas que vamos a ver más adelante, pero no hacemos profundidad en ese tema porque no es el tema que estamos analizando. Así de sencillo. Entonces, tienen que saber que el tema importante es corriente eléctrica, o sea, el tema más grande de la conferencia es el tema clave para ustedes aprenderse. Entonces, los juegos que estoy dejando al final es para que vean si están aprendiendo o no. Si ustedes juegan, hacen los juegos de por tiempo, de palabras, esas cosas, las preguntas por tiempo también, y no la aprueban, quiere decir que usted no ha asimilado el contenido. Tiene que venir y volver a repasarse el contenido. Entonces tienen que saber que este es el tema fundamental. Lo demás es para que vean de dónde sale el tema fundamental. Corriente eléctrica para este caso. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es? ¿Cómo se mide? Corriente directa, corriente alterna, por arribita, porque ya ustedes saben que esos son temas para conferencias posteriores. Los efectos, la velocidad de los electrones, los conductores. ¿Cuál es el objetivo principal? Entender qué es la corriente eléctrica, cómo se produce, cómo se mide en amperes, la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, los efectos de la corriente en cuanto al calor, la luz, el magnetismo, la química y la velocidad real con la que se mueven los electrones en un cable. Entonces, estos son los subtemas que vamos a ir viendo. Primer tema, que es la corriente eléctrica, o sea, la corriente eléctrica, el flujo ordenado de electrones a través de un conductor. Es como una fila de electrones avanzando en la misma dirección dentro de un cable. Se representa con la letra I y se mide en amperes. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que le explique un tema le voy a explicar cómo es y cómo se relaciona con el mundo real. La corriente eléctrica, o sea, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones. Ya ustedes saben por conferencias anteriores que los electrones se mueven de átomo en átomo. No quiere decir que un electrón pasa desde un punto hacia otro, o sea, desde la punta de un cable hacia el final del cable, no. El electrón se mueve de un átomo, de ese átomo sale otro electrón, de ese átomo sale otro electrón diferente y así sucesivamente. Y se genera una reacción en cadena. Así es que se mueven los electrones por un cable o por un conductor. Entonces, imagina una tubería llena de electrones, de canicas. O sea, las canicas son las bolas con las que juegan los niños. Esas son las canicas. Cuando empujas una canica por un extremo, automáticamente sale una canica por el otro extremo casi al instante. O sea, tenemos un bulto de canica y tiramos una bola, una balina, la tiramos, que como se le llama aquí, balina, la tiramos en el bulto de la balina y cuando chocamos ese bulto sale otra balina con la misma fuerza. Eso es una reacción en cadena. Eso es una reacción, o sea, esa canica que nosotros tiramos generó otra canica, otra reacción en otra canica. Entonces la corriente es cuántas canicas pasan por un punto de tubería en un segundo, cuántas balinas pasan por una cantidad determinada de tiempo por un determinado lugar. Si pasan muchas canicas por segundo, es la corriente grande, ¿eh? Si pasan pocas, la corriente es pequeña, así de simple. Entonces la fórmula intrínseca es esta: corriente va a ser igual a la cantidad de carga que pasa por un conductor en un determinado tiempo. El tiempo en segundos, la carga en coulombios, o sea, se denota con la letra C. Esta que es el tiempo se denota con la letra S, y que es el amper se denota con la letra A. Entonces, esto es un modo para que ustedes vean cómo, o sea, cuál es la cantidad de electrones que pasan por un conductor. Así de sencillo. Miren esta cantidad, eso es más de 1000 millones de electrones.
así de sencillo, pasan por un conductor en un segundo. En un segundo pasan esa cantidad, eso es algo grande. Entonces un LED encendido, un LED típico consume 20 mA, o sea 0.02 amperes. Este tipo de conversión vamos a darla más adelante, así que no puede perderse la conferencia. Eso significa que cada segundo pasan por él esta cantidad de electrones. Un número tan enorme que si contáramos uno por segundo tardaríamos esta cantidad de años. Imagínense la cantidad de electrones que pasa. Si yo empiezo a contar electrón por electrón, esta es la cantidad de años que yo me voy a tardar. O sea, no hay vida para soportar tantos tiempos. Entonces, un cargador de celular. Un cargador de 18 vatios, o sea, a 5 volts, entregando 3.6 amperes. O sea, y un cargador lento, o sea, el rápido es este y el lento es este. El lento que tiene 5 vatios, 5 volts y entrega 1 ampere. ¿Qué quiere decir? Que por eso el cargador rápido carga en menos tiempo. ¿Por qué? Porque es capaz de dar más amperes, o sea, más electrones hacia ese equipo que va a cargar. O sea, que mueve más electrones por segundo, por eso es que el equipo carga más rápido. Aquí tenemos algunas magnitudes. No, aquí tenemos el flujo de corriente y su representación y el uso que se le da. Por ejemplo, 1 microampere, 1 miliampere, 20 miliamperes, 100 miliamperes, 1 ampere, 10 amperes, 15 a 20 amperes, más de 100 amperes y 20.000 amperes. ¿Y dónde se pone manifiesto? Este microampere se pone manifiesto en un reloj de cuarzo, de los que usan pila. Aquí tenemos 1 miliampere, que se usa un LED indicador, esos bombillitos que encienden cuando encendemos la laptop, cuando encendemos la linterna del celular, eso es un LED. Y consume esta corriente, eso es la cantidad de corriente que le quita ese aparatico, o sea, un LED, en este caso un cuarzo, esto es lo que consume. 20 miliamperes, consume un LED encendido a plena potencia, o sea, encendido completamente. 100 miliamperes, que sería este valor, o sea, un motor pequeño, un robot, o sea, la parte de la robótica. Tenemos un amper, que es un cargador cuando está cargando de forma lenta. Tenemos 10 amperes, que es un cargador de coche cuando está cargando. Tenemos de 15 a 20 amperes, que son los circuitos domésticos, o sea, lo que entrega nuestra toma de la casa, lo que puede entregar hacia los equipos es esa cantidad de corriente, o sea, de 15 a 20 amperes, así de sencillo, que son los tomas corrientes. Tenemos los 100 amperes, que es el arranque de un motor de coche, también puede ser el arranque de un motor de un carro eléctrico, así de sencillo. Y tenemos 20.000 amperes, que es cuando cae un rayo. Estos miles que están aquí se denotan con la letra K, por eso se dice 20K, o sea, 20.000 amperes, es cuando cae un rayo, una tormenta. Entonces, aquí tengo una analogía para que entiendan qué es la corriente un poquito mejor. Tenemos que, cómo fluye la corriente. Vamos a usar la analogía del agua. Miren, presten bien atención. Este es la corriente, el circuito eléctrico, y este es el agua. La fuerza que mueve esos electrones, ¿qué es? Ya vimos que era el voltaje. ¿Dónde lo vimos? En la conferencia anterior. Si no la ha visto, vaya a la conferencia anterior para que pueda entenderlo. Es el voltaje. En el caso del agua, la fuerza que mueve esa agua es la presión. Lo que fluye, o sea, ¿qué es lo que fluye en un circuito eléctrico? Son los electrones, que son esas partículas que llevan carga negativa y se denotan por la letra esta que ustedes están mirando aquí. Entonces, en el caso del agua, ¿qué es lo que fluye? Las moléculas de agua son las que fluyen. Cuánto fluye es la corriente, que se mide en amperes, y cuánto fluye es el caudal, que se mide en litros por segundo. Tenemos lo que frena esa agua, que es la resistencia, que se opone. En este caso, el caso del circuito eléctrico, lo que frena los electrones es lo que se llama resistencia, y se mide en ohmios, o sea, la resistencia es lo que frena ese flujo de electrones de átomo en átomo por ese conductor. Y lo que frena en el agua es el tubo estrecho, o puede ser la pluma de la llave de paso, que limita cuánta agua va a salir por el grifo. Tenemos la bomba de agua, que es la batería, es la fuente, es el generador de esa energía. Y en el caso del agua tenemos la bomba de agua, que es el generador de esa agua. Y el camino es el cable conductor para la corriente eléctrica, el cable por donde van a pasar los electrones. Y en el caso del agua es el camino, o sea, es la tubería. Así de sencillo. Espero que entiendan bien esa analogía. Entonces, ¿cuál es el sentido convencional de la corriente y cuál es el sentido real? Esto que está aquí lo que quiere decir que antes de que se descubriera el electrón, había una convención, una norma
que decía que en una batería, esto de aquí es una batería, miren para acá, esto es una batería, esto es una resistencia, esto es un encendido, esto es un cable, o sea, esto es un conductor, esto es un conductor, esto de aquí es un conductor, y esta es la fuente de donde se genera esos electrones, o sea, esas cositas azules que ustedes moviendo son los electrones moviéndose. Antes se creía, antes de descubrirse el electrón, que la corriente venía de esta forma. O sea, la corriente fluía del polo negativo hasta el polo positivo. Hace poco que se descubrió, o sea, cuando se descubre el electrón, que la corriente se mueve desde el polo, o sea, me explico. Antes se creía que se movía desde el negativo hacia el positivo, que realmente es como se mueve. Realmente es como se mueve antes de descubrirse el electrón. Pero después que se descubrió el electrón, o sea, a modo de convención, se empezó a ver que la corriente fluía de esta forma. Es lo mismo, o sea, cuando tú calculas y haces cálculos en base a un circuito eléctrico, es lo mismo ver la corriente fluyendo desde aquí o desde aquí. Entonces, para estudio, se normalizó que el estudio de la corriente eléctrica se iba a hacer desde el polo positivo de la batería hacia el negativo. Entonces, la corriente solo puede fluir si tiene un camino completo y cerrado. Camino completo y cerrado quiere decir que tenga un camino para que los electrones pasen desde el polo positivo y regresen hacia el polo negativo. Si no existe ese camino, no hay flujo de electrones, por ende no hay corriente eléctrica. Entonces, chicos, miren por acá. Pueden leerse esto que dice que hay algo que confunde a todo, que es el principio, el sentido convencional de la corriente, lo que le explicaba ahora, que dice que aparece en todos los libros y esquemas, que va desde positivo a negativo, que es como se estudia, pero en realidad los electrones se mueven de negativo a positivo, desde aquí hacia aquí. Pero en los libros aparece de positivo a negativo. ¿Por qué sucede esto? Porque este científico que está aquí, este señor que está aquí, definió la convención antes de que se descubriera el electrón. O sea, que él hizo el descubrimiento y después se descubrió el electrón. Y ya se dieron cuenta que el electrón, realmente el electrón, o sea, para métodos de análisis, es más fácil estudiarlo en positivo o negativo. Para los circuitos prácticos no importa el sentido convencional de la corriente. Siempre usamos el sentido convencional, que es de positivo a negativo, y los cálculos dan igual, como les estoy explicando. Entonces la corriente solo puede fluir si tiene un camino completo. Ya les expliqué esa parte. Entonces, si yo abro el circuito, mira lo que sucede, ya no hay flujo de corriente. ¿Por qué? Porque no existe un camino para que los electrones regresen al potencial negativo de esta fuente, de esta batería. ¿Qué genera qué cosa? El voltaje, esa diferencia de potencial, esa tensión, ese desnivel que yo necesito para que los electrones fluyan cuando hay un circuito cerrado. Así es así. Ahora, ¿cómo se mide la corriente? La corriente se mide en amperes, ya les expliqué. A diferencia del voltímetro que se conecta en paralelo, el amperímetro siempre se conecta en serie. El circuito debe pasar a través del amperímetro para que pueda contar los electrones que pasan. En el multímetro digital selecciona esta escala. Cada conferencia que yo termine voy a tener un video práctico, como lo hice en la conferencia de voltaje, que les voy a enseñar. En el caso del voltaje, les enseñé cómo se medía voltaje con batería, o sea, cómo se medía el voltaje de la batería. Y esta conferencia que es de corriente, yo les voy a hacer un video de cómo se mide la corriente utilizando un multímetro. Todas las conferencias van a tener un video práctico que les va a enseñar a poner en práctica lo que estamos haciendo. Así que ya ustedes saben. Ahora, un error crítico, o sea, nunca en paralelo, o sea, la corriente nunca se mide en paralelo, se mide en serie. Ya ustedes verán cómo es que se mide en serie en el video práctico de medición de corriente, que es el video de esta conferencia. Así que espérenlo. Un amperio tiene una resistencia interna casi de cero, o sea, si lo conectas en paralelo como un voltímetro, queda un cortocircuito directo. Ya esto es tema de cortocircuito, lo vamos a ver más adelante, pero tienen que saber que el multímetro se conecta en serie, no en paralelo. En serie es que una patica, o sea, una parte del multímetro va a un lado y otra parte del multímetro va hacia el otro lado. O sea que yo no estoy midiendo en paralelo ningún componente. En paralelo no lo estoy midiendo. Si no entienden, no se preocupen. Lo fundamental de este tema es que usted entienda qué es la corriente, no que aprenda a medir corriente. Para eso hay un video práctico, así de sencillo.
Entonces, esto es un simulador, es una calculadora de corriente para que ustedes vean más o menos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aumento el voltaje. Si yo aumento el voltaje, estoy aumentando la corriente. Si yo aumento el voltaje, estoy aumentando la corriente. Entonces la carga está aumentando. ¿Por qué? Porque si yo aumento la corriente, la cantidad de coulombio, o sea, esa energía que llevan esos electrones medida en coulomb, o sea, la carga eléctrica va a aumentar. Por lo tanto, si aumento el voltaje, voy a aumentar la potencia que se mide en vatios. La potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. La potencia es proporcional, directamente proporcional al voltaje y a la corriente. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Sencillo. Potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Si yo aumento el voltaje y aumento la corriente, estaría aumentando la potencia. Si aumento el voltaje, aumento la potencia, y si aumento la corriente, también estoy aumentando la potencia. Por eso que se dice que es directamente proporcional. Entonces, todo esto vamos a verlo cuando estudiemos la parte de fuente, cómo trabajar con la fuente, para que ustedes vean que da lo mismo subir el voltaje que subir la corriente. Ya ustedes verán todos esos trucos y todas esas técnicas. Entonces, chicos, vamos a seguir. También, si yo aumento la resistencia, ¿qué pasa? Si yo aumento la resistencia, disminuyen los electrones, y al disminuir los electrones, disminuye la corriente. Mírenlo ahí arriba como disminuye la carga, disminuye la potencia y disminuye la energía de esos electrones. Así de sencillo. Y estos segundos que están aquí es la cantidad de tiempo que demora pasar esta cantidad de electrones por un conductor. Así de sencillo. Entonces seguimos, chicos. Miren para acá. Un amperio, o sea, para medir la corriente van a utilizar un instrumento, se llama amperio. O sea, el multímetro ya tiene todo esto. Tiene voltímetro, amperímetro y ohmímetro. ¿Qué quiere decir? Que con amperímetro mido la corriente. Y casi siempre se mide como en serie, ya ustedes verán cómo. Entonces la resistencia interna que tiene un amperímetro es 0 ohmios. ¿Por qué? Porque de esta forma no afecta al circuito que está midiendo. El voltímetro es la tensión y se mide en paralelo. Ya ustedes ya les enseñé cómo es que se mide en paralelo las baterías. Y tiene muy alta resistencia, lo que quiere decir es por él pasa muy poca corriente, lo que quiere decir que no va a modificar el circuito que está midiendo. Así de sencillo. O sea, cuando yo mido el voltaje, yo no voy a modificar ese voltaje porque por el multímetro no va a pasar corriente. Y si no pasa corriente por mi multímetro, ese voltaje que estoy midiendo no se va a ver afectado. Entonces tengo un ohmímetro que es para medir la resistencia en ohmios, y ciertamente no necesito ningún tipo de resistencia interna. El multímetro, que es la suma de todos esos instrumentos, amperímetro, voltímetro y ohmímetro, y ciertamente se regula por escala. O sea, tenemos una escala, un selector, donde nosotros vamos a seleccionando la escala que queremos medir, ya sea ampere, ya sea voltaje, ya sea resistencia, y así sucesivamente. Tenemos esto se llama multímetro, el que es capaz de hacer esas mediciones. Y tenemos las pinzas amperímetras, que son pinzas que permiten medir la corriente sin tocar el elemento, el componente que le vamos a medir. Solamente tenemos que rodearlo y ella automáticamente nos va a hacer esa medición. Y si, o sea, no tiene ninguna modificación a ningún circuito que yo esté midiendo, un conductor o lo que sea. Entonces, miren para acá, corriente continua y corriente alterna. La corriente alterna es la corriente que tenemos en nuestros hogares. O sea, esa corriente de 110 que conectamos, por ejemplo, un ventilador, conectamos el televisor, el frío, a ese toma donde nosotros conectamos es lo que se llama corriente alterna. Y la corriente directa es lo que proporciona, por ejemplo, una batería de teléfono, la que proporciona una batería de un reloj, una batería de una lamparita. Entonces, chicos, continuando. La corriente directa, o sea, ya le expliqué que son los relojes, las baterías, esas cosas. Entonces, los electrones siempre se mueven en la misma dirección. En la corriente directa siempre van en la misma dirección. Ojo con eso. El voltaje constante, o sea, un voltaje constante no varía. Es la corriente, o sea, es la corriente que pasa por las pilas. Tienen las pilas, las baterías, la fuente regulada. Se puede almacenar en baterías, ciertamente, o sea,
La corriente directa es almacenable, donde pilas AA de mando, baterías de lacto, USB, LED, Arduino, esas cosas. Arduino, eso es como especie de... es como un programa que permite programar circuitos integrados y esas cosas. No me recuerdo bien, es por ahí va la cosa. La corriente alterna. Corriente alterna, la que viene del toma de la casa. Los electrones van y vienen muchas veces por segundo. O sea, es esto, miren para acá. De momento yo tengo, miren esto. Yo tengo esto. En la corriente directa yo tengo positivo aquí y negativo. Y siempre voy a tener positivo y negativo así, de esta forma. En la corriente alterna yo voy a tener positivo y negativo. De momento voy a tener positivo aquí y negativo aquí. Los electrones van a estar moviéndose hacia arriba y van a estar moviéndose hacia abajo. En una corriente alterna. Entonces, los electrones van y vienen muchas veces por segundo invirtiendo su dirección. Así de sencillo, como lo expliqué ahora. El voltaje oscila como una onda senoidal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Adrián? Sube, los electrones van en esta dirección, de momento van en esta dirección, luego van en esta dirección, de momento van en esta dirección. Entonces, eso lo va haciendo, o sea, lo que va cambiando es el tiempo. O sea, el tiempo va cambiando y es lo que va dando esa onda. O sea, los electrones suben, de momento bajan, de momento suben, de momento bajan. No es como la corriente directa que se mantiene así. Se mantiene fija. Si yo tengo 5 voltios, yo voy a seguir teniendo 5 voltios. Pase lo que pase. Este es el eje de la X y este es el eje de la Y. En la corriente alterna, miren para acá, sube, de momento baja, de momento sube, de momento baja. ¿Por qué? Porque los electrones suben y de momento bajan. Los electrones suben y de momento bajan. Están bailando los electrones. Suben y bajan. Así de sencillo. Espero que entiendan esa parte. Entonces, para que entiendan mejor, le hice un simulador, para que vean que yo soy bastante bueno, ¿ves? Le hice un simulador para que lo vean un poquito mejor. Tenemos corriente continua, que es lo que le expliqué aquí. Miren para acá, esa raya es corriente continua. Tenemos aproximadamente 5 voltios, por ejemplo. 5 voltios en este punto. Y es continuo. Ahora, corriente alterna. Miren para acá. Lo que le explicaba ahora mismo. Sube, baja, sube, baja. Y un pulso es esto. Eso de pulso es una onda, es una señal. La vamos a ver más adelante. Cuando vemos o sea, algunos temas que tienen que ver con reparación del lacto y reparación de teléfono. Ya vamos a ir viendo todo eso, así que no se me desesperen. Pero esto es un tipo de señal que se genera. Normalmente el ventilador de una lacto genera este tipo de señal. El ventilador, si medimos con el osciloscopio, nos vamos a dar cuenta que genera este tipo de señal. Ya ustedes verán todo eso con calma, sin apuro. Tenemos, esto se le llama modulación por ancho de pulso, que es lo que se llama PWM. O sea que la corriente directa que se enciende y apaga rápidamente, o sea, tiene un pulso arriba, un pulso abajo, un pulso arriba, o sea, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Entonces van a verlo, tranquilo. Entonces miren para acá, se utiliza el control de velocidad de motor, en este caso FANE, o sea, los ventiladorcitos de la lacto. Se utilizan en dimmer de LED, o sea, manejan la cantidad de brillo que va a dar ese LED. ¿Por qué? Porque trabajan de esta forma, por ancho de pulso. Ya ustedes verán todo eso, tranquilo. Eso es a modo de cultura. Lo que sí realmente tienen que aprender es qué es la corriente eléctrica, que ya creo que lo hayan aprendido. ¿Qué tenemos? Dirección. La corriente directa va siempre en la misma dirección y la corriente alterna lo que hace es cambiar dirección. Forma de onda, una línea horizontal y una línea senoidal. O sea, esta onda que está y esta línea directa. La frecuencia 0 Hz, 50 Hz en Europa y 60 en Estados Unidos. 0 Hz, ¿qué es lo que son los Hz, Adrián? Ciclos por segundo, la cantidad de veces en la que esa corriente cambia de dirección. En el caso de la alterna lo hace 50 veces por segundo o 60 veces por segundo, en dependencia de donde te encuentres. Y la directa no cambia de frecuencia, por lo tanto siempre va a tener frecuencia cero aproximadamente. Voltaje en la red, una batería de 1.5 voltios a 48 típico, o sea, voltaje en red, lo que tiene esto, una corriente directa. Y esto es la corriente alterna. RMSE alterna. Se refiere a todo lo que tiene que ver con la alterna. La alterna. No vamos a entrar en estos detalles porque no es objetivo de la conferencia.
Almacenable, sí, se puede almacenar. No se almacena directamente. La alterna no es almacenable directamente, pero la directa sí. O sea, se convierte de alterna a directa y luego se almacena. Transmisión larga es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Por la caída de tensiones que hay a lo largo del recorrido. Y es fácil porque lo que se hace es pasarlo por bobinados, transformadores. Una vez que tú pasas una corriente alterna por un transformador, eres capaz de generar esa misma corriente, mayor o menor, con esa misma onda, o sea, de forma senoidal. Con la corriente directa no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no le puedo poner a un transformador corriente directa, porque no va a inducir ningún tipo de corriente hacia el otro bobinado. Eso lo vamos a ver en transformadores. Así que tranquilo, de momento confórmense con eso. Que para transmisión es difícil con la corriente directa, pero es muy fácil con la corriente alterna. Ya verán por qué. Peligro en el ser humano, más seguro el voltaje y es más peligroso la corriente alterna que la corriente directa. ¿Por qué? Porque puede dañarte el corazón. Así mismo como lo están oyendo. Ahora, ¿por qué? Chicos, disculpen que tengo sueño, ya es tarde, pero bueno, decidí hacer la conferencia. ¿Por qué la red doméstica es corriente alterna y no corriente directa? Mira, un caso curioso. En los años 80 hubo una guerra de corriente entre Edison y Tesla. Ganó la corriente alterna porque se puede transformar fácilmente. Con un transformador puede subir el voltaje de 100.000 voltios para transmitirlo por miles de kilómetros por muy poca pérdida. Y luego bajarlo a 220. Lo mismo que hacen las redes eléctricas de los hogares. Esos potes de luces lo que hacen es pasan una alta tensión y esos transformadores lo que hacen es bajar el voltaje para la casa. Eso con corriente directa era casi imposible en aquella época. Hay los paneles solares y las baterías producen corriente directa, pero los inversores la convierten alterna para usarla entonces en la casa. O sea, los sistemas de paneles solares, los que usamos hoy en día aquí en mi país, lo que hacen es coger esa corriente solar, esa luz solar, convertirla en corriente, esa corriente una corriente directa y luego convertirla en alterna para entonces distribuir en los hogares. ¿A qué velocidad se mueven los electrones? Cuando encienden una lámpara, la luz se enciende casi al instante, pero los electrones dentro del cable se mueven a una velocidad ridículamente lenta, menos de 1 milímetro por segundo. Un caracol camina 100 veces, 1000 veces más que el electrón. ¿Cómo es posible entonces que la luz se encienda instantáneamente? Bueno, vamos a ver eso. Esta es la velocidad que tiene, o sea, es la velocidad real promedio a la que los electrones avanzan en una dirección en el cable. O sea, la velocidad viene dada por esta fórmula. No voy a hacer hincapié en esa fórmula porque no es el objetivo de la conferencia. Entonces, la ola que viaja a la velocidad de la luz. Dice, aunque el electrón se mueve lento, la perturbación del campo eléctrico se propaga de esta forma. O sea, que aunque el electrón se esté moviendo lento, va propagando una luz, que esa luz irradia y es la que hace que esa lámpara, ese LED ilumine, aunque los electrones se estén moviendo de forma lenta. Recuérdense que los electrones se mueven de átomo en átomo. Y este electrón empuja al electrón de un átomo y ese electrón de ese átomo empuja al electrón del otro átomo. Es como la tubería de canica de balina. Empuja una en un extremo y casi inmediatamente sale una por el otro. Y cada vez que sale un electrón libera energía. ¿En forma de qué? De calor. En que se mide en joule. Así de sencillo. Entonces presten atención bastante a eso. ¿Qué tenemos aquí? Un simulador. Si yo aumento la corriente y aumento el diámetro del cable, este simulador tiene un pequeño errorcito, que es que aquí debería aumentar los electrones porque estoy aumentando el grosor del cable, hay más movimiento de electrones. Por lo tanto, en vez de aquí debería ser lo que hace ahora aquí. O sea, está invertido. Si yo aumento el diámetro, o sea, si yo disminuyo el diámetro del conductor, es cuando los electrones se mueven lento. Si yo lo aumento, en este caso deberían moverse rápido. Por lo tanto, esta parte aquí está invertida. Hay un pequeño error de diseño. Así que disculpen, ya ustedes saben. Entonces, si aumento la corriente, vamos a suponer que yo aumente el diámetro, empiezan entonces a aumentar los electrones. Si disminuyo la corriente, es lógico que no va a pasar corriente.
Si disminuyo el diámetro y aumento la corriente, no estoy haciendo nada porque pasan muy pocos electrones porque el diámetro es pequeño, la resistencia es muy grande. Así de sencillo. Vamos a ver los efectos de la corriente eléctrica, o sea, los efectos que tiene en cuanto al efecto térmico, que se mide en Joule. Dice que cuando la corriente pasa por una resistencia, choca con los átomos y lo hace vibrar más rápido. O sea, como esa resistencia se opone al paso de la corriente, lo que hace es un choque de átomos. O sea, empiezan a chocar los átomos y esa vibración es lo que causa ese calentamiento. Y ese calentamiento es a raíz de la generación de calor que se hace por ese cambio de energía. O sea, de energía de los electrones. Esa vibración genera calor y la energía se disipa. Potencia va a ser igual a la cantidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Va a ser la potencia que se va a disipar. ¿Dónde que se va reflejado eso? Una plancha eléctrica, la que cogemos para planchar los uniformes de los niños. La estufa, o sea, la tostadora donde tostamos nuestros panes. Los fusibles, cuando hay un corto, o sea, esos fusibles lo que hacen es calentarse. Y ciertamente lo que hace es romperse. Y la resistencia, que son calefactoras. Entonces, chicos, en cuanto al efecto luminoso, tenemos que al paso de la corriente los electrones necesitan átomos que luego emiten fotones de luz, o sea, emiten luces, fotones de luces, haces de luces, fotones de luces, haces de luces. En el LED, o sea, en LED ocurren en la unión PN, positivo o negativo. Eso lo van a ver más adelante, en la unión PN. En foco incandescente el filamento llega a esta temperatura y emite luz por temperatura. O sea, los focos que tienen filamento, los bombillos viejos que tenían como especie un cablecito finito en la punta, lo que hace es calentarse a esa temperatura y lo que hace es emitir luz. Así de sencillo. ¿Dónde se ve eso en práctica? Focos incandescentes, lámparas de neón, la que usan los motores, lo que usaban antes los motores, antes de usar las luces LED. Y las pantallas OLED, o sea, diodos emisores de luces orgánicos, que es como se le llama. Y en cuanto al efecto magnético, tenemos que todo conductor con corriente genera un campo magnético a su alrededor. Ley de Ampere, una bobina amplifica enormemente este efecto, con núcleo de hierro se convierte en un electroimán potente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si yo cojo un transformador y por la bobina paso una corriente, esa corriente va a inducir, si tengo otro bobinado va a inducir otra corriente, o sea, va a crear más corriente, para que entiendan mejor. Ese es el principio de funcionamiento del altavoz, de los motores eléctricos, de los transformadores. O sea, ellos se aprovechan del efecto magnético para, en el caso de los transformadores, subir un voltaje o bajarlo. O sea, yo alimento una bobina con, no sé, una corriente alterna, quiero 12 voltios o quiero 24 voltios. Yo me aprovecho del efecto magnético para generar ese voltaje. Y en cuanto al efecto químico, electrólisis, o sea que la corriente puede descomponer sustancias en solución, electrolitos, separando sus iones. Se usa para depositar metales en superficie, fabricar aluminio y cargar baterías de plomo ácido. Efecto químico, por ejemplo, cuando un teléfono se moja, así de sencillo, cuando un teléfono se moja y se mezcla el agua con la corriente, el silicio y algunos materiales de la placa, se crea una especie de compuesto químico que es como un ácido, que lo que hace es descomponer los materiales, los componentes electrónicos y echar a perder el circuito integrado que estamos, ya sea la placa de un teléfono, ya la placa de una computadora, ya sea cualquier cosa que trabaje con electricidad, o sea, con electrónica. Entonces se le llama efecto químico porque lo que genera es eso, un compuesto químico, y se usa en la carga de las baterías, se usa en la fabricación de aluminio, en la hidrólisis del agua, cuando mojamos un teléfono celular y que está conectado a una batería, o sea, está pasando corriente por él, pasan esas cosas. Efecto fisiológico, o sea, la corriente que pasa por el cuerpo humano estimula nervios y músculos en pequeñas dosis, se usa en medicina, en dosis mayores es peligro o es letal. Normalmente a veces vemos algunos aparatos que nos insertan en el cuerpo. Esos aparatos lo que hacen es que emiten una cierta cantidad de corriente al cuerpo, pequeña, y esa corriente lo que hace es devolver un dato, un resultado, y ese resultado es procesado para dar una información. Así de sencillo. Fatal, descarga eléctrica para el cuerpo humano, es fatal,
muy pocas personas han sobrevivido a esto. Y en cuanto al efecto electromagnético, tenemos radiación, o sea, una corriente alterna que oscila muy rápido, emite ondas electromagnéticas, frecuencias de megahertz, gigahertz, donde se pone manifiesto esto cuando en la fabricación de antenas Wi-Fi, en las antenas Bluetooth, en antenas 5G, antenas 4G, en los microondas, que lo que hacen es emitir este tipo de efectos electromagnéticos, y el microondas lo que hace es pone a vibrar las moléculas, y esas moléculas por vibración se calientan y da la sensación de que está calentando, porque realmente se calienta el objeto que tenemos metido en el microondas. Entonces ya ustedes ven que la corriente eléctrica es muy buena. ¿Por qué? Porque a raíz de eso se han creado todo tipo de efectos. O sea, estos son los efectos fundamentales que se usan hoy en día. Cada vez que la corriente pasa por una materia, este es el resultado, y ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Modo de cultura, y así se lo aprenden. ¿Qué tenemos? ¿Cuánta corriente es peligrosa para el humano? Esto es como un dato curioso. 1 miliamperes se empieza a sentir hormigueo breve, de 5 a 10 miliamperes es doloroso, los músculos se contraen voluntariamente, hasta 30 miliamperes no puede soltar el conductor, peligro de fibrilación ventricular. Por eso es que vemos que hay gente que cuando coge la corriente se pegan de un objeto y no es fácil de pegarlo. ¿Por qué? Por esto, que no puede soltar el conductor por esta corriente que está pasando por él. Entonces realmente no te mata el voltaje, lo que te mata es la corriente, así de sencillo. Tenemos 100 miliamperes, altamente probable que te cause paro cardíaco, y más de 100 miliamperes generalmente fatal en menos de un segundo. Entonces la corriente que va a fluir por tu cuerpo depende de la resistencia que tenga y el voltaje que tenga aplicado. Así de sencillo. Entonces lo peligroso es la corriente, no el voltaje directamente, lo que le explicaba anteriormente. Pero a mayor voltaje, mayor corriente a través del cuerpo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la resistencia del cuerpo va a ser igual a este valor que está aquí, menos la resistencia de tu cuerpo, según la humedad de la piel que tengamos en ese momento. A mayor humedad, mayor corriente, pero ustedes saben que entre más mojado estemos, más corriente va a fluir por el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos menos resistencia. Al tener menos resistencia, producto al agua, las moléculas del agua, ciertamente va a pasar más corriente por nuestro cuerpo, y eso puede ser fatal. Así de sencillo. Entonces, esto es otro simulador para que vean la parte de los conductores eléctricos, o sea, los mejores materiales. Normalmente un conductor eléctrico es cualquier material que permite el paso fácil de la corriente, o sea, los mejores tienen un electrón libre por átomo. Ya esto yo lo di en la primera conferencia, en su última capa de valencia, o sea, el último nivel de energía. Todo esto, todos estos materiales tienen casi siempre en su última capa un electrón libre, y ciertamente ese electrón libre es el que se mueve cuando aplicamos un campo eléctrico. Así de sencillo. Entonces vamos allá, miren para acá. Vamos a comparar los conductores. Tenemos el cobre, o sea, si yo aumento la longitud de ese pedacito de cable, ¿qué pasa? Miren lo que pasa con la resistencia. Es lógico que va a aumentar la resistencia, y por ende la caída me va a quitar más voltaje, me va a quitar más fuerza. Si yo aumento el cable, los electrones se van a mover con más fuerza porque van a necesitar más energía para moverse por ese cable, ya que el cable es más grande. Por lo tanto, la resistencia que pasa tiende a aumentar, y la caída de voltaje, o sea, la energía que me va a quitar ese conductor a esos electrones que están pasando, va a ser más grande. Miren para acá, ven, la corriente siempre va a ser la misma. Ya esto sería la resistividad del cable, que ya eso no es fundamental para esta conferencia. Si yo aumento el grosor del cable, la resistencia disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque van a pasar más electrones. Por lo tanto, al yo aumentar el grosor del cable, el gordo del cable, yo voy a tener más electrones fluyendo, por lo tanto la resistencia va a ser menor. Entonces es como la analogía del agua, que si yo tengo un cable, una tubería más ancha, va a pasar más agua porque tengo menos resistencia. Y si yo hago un conductor menos estrecho, más pequeño, va a pasar menos electrones con más trabajo, por lo tanto la resistencia va a aumentar. Así de sencillo. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que algunos materiales
el uso principal que se le da y la cantidad de electrones libres que tiene. Aquí no voy a hacer mucho hincapié, o sea, solamente le voy a mencionar los valores y le voy a dar una reseña. Dice la plata, el cobre, el oro. Aquí están en orden de conductividad. Orden de conductividad. O sea, el material más conductivo es la plata, después el cobre, después tenemos el oro, el aluminio y así sucesivamente. O sea, ¿por qué es más conductor? ¿Qué es lo que lo dice? La resistividad. O sea, que tenga menos resistencia lo hace más conductor. Al yo tener menos resistencia voy a pasar por él más electrones. Por lo tanto, al yo tener menos resistencia, más electrones van a fluir. Por lo tanto, o sea, este valor es el que me dice a mí. Este valor es el que me dice a mí si este material es mejor conductor que este. Este valorcito que está aquí. ¿Y dónde se usa? Miren para acá. La plata, contacto de alta calidad, radiofrecuencia, el cobre, cable, PCB, o sea, plaquitas donde hacemos nuestros proyectos, los motores, el oro, conectores, o sea, ¿por qué? Porque no sé si algunos chips para mantener la durabilidad, el aluminio, cables de alta tensión. El oro se usa mucho en aquellas personas que viajan al espacio, que necesitan de componentes electrónicos que no sean oxidables, se hacen con esos materiales, que no sean oxidables. Y este que está aquí, que también se usa en filamento de foco, este que está aquí, que ya ustedes están mirando el nombre, y el hierro, que es el que peor conductividad tiene, que se usa en los núcleos magnéticos de los transformadores y esas cosas. Y no se usa en cable, ¿por qué? Porque es muy mal conductor. Así es sencillo. Entonces, esta es la forma de la resistividad, no voy a hacer hincapié porque no es el tema de la conferencia. El que quiera ahondar un poquito más en esto puede hacerlo, está en todo su derecho. Entonces, chicos, ya entramos en la parte caliente, que es la parte de calcular la corriente. Ya sabemos que esto es un juego. Una vez que usted se lea la conferencia, usted viene aquí, calcula la corriente del circuito, empieza a iniciar, te da el voltaje, te da la resistencia, te da la lámpara. Aquí no se ve bien, pero realmente aquí está el valor de la resistencia. Tú calculas y selecciona el valor, el que usted quiera. Bueno, di con ese porque yo tampoco veo muy bien esta parte de aquí, pero ya ustedes saben, al final te da un resultado, te dice si te quedaste sin vida. Vamos a suponer que toda la digamos mal, no sé, y cuando me dice ya te quedaste sin vida, ya tú sabes si aprendí todo. Así es sencillo. Entonces, aquí tenemos un juego de palabras por tiempo. Usted le da F5, o sea, esto es un proyecto web que al final del curso yo lo voy a poner a la descarga para que ustedes puedan aprender y estudiar. Totalmente gratis. La única condición va a ser que usted se suscriba al canal y posiblemente a lo mejor me busque un suscriptor más que le guste la electrónica, y yo le estaré dando el proyecto entero, completo, con todo, gratis, totalmente gratis, porque el conocimiento es para aprender y es gratis. Entonces ustedes saben, al final del curso yo le voy a estar dando este proyecto enteramente gratis. Así que ya ustedes saben. La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones por unidad de tiempo y su fórmula es esta. O sea, ¿en qué unidad se mide? En amperes. Sería, usted viene aquí, le da F5 para empezar la conferencia nuevamente. Ajá. Y empieza nuevamente, se mide en amperes. ¿Cuál de estos es el sentido convencional de la corriente de un circuito? El convencional, ¿cuál es? De positivo al polo negativo. Y así sucesivamente. ¿Cómo se debe conectarse un amperímetro para medir la corriente? ¿En qué? ¿En paralelo? ¿En serie? ¿Para? Ya, perfecto. La corriente en la red eléctrica doméstica de tu país es de tipo corriente continua, corriente alterna. Exacto. La velocidad real de la deriva de los electrones en un cable de cobre doméstico aproximadamente es. Y ahí ustedes van haciendo. ¿Ya vieron? Perfecto. Entonces, para terminar, siempre les dejaré estas tareas de estudio. Espero que la hagan. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios de este vídeo. Suscríbanse, denle like si les gustó el contenido, y así me estarán ayudando, ciertamente, para que este canal siga creciendo y le llegue a más personas. Entonces, chicos, se vienen cosas muy interesantes. Voy a estar haciendo videos de reparaciones paralelo a este curso de cómo se reparan los cargadores, cómo se reparan los teléfonos. Sí, puede ser alguna técnica, porque voy a tener un curso exactamente para reparación de teléfono, reparación de laptop gratis. Eso independientemente del curso de pago de electrónica avanzada, que ya esos son temas más avanzados, enfocados a las laptops y esas cosas.
Entonces, chicos, un saludo para todos ustedes. Nos estaremos viendo. Estaré subiendo más vídeos de reparaciones interesantes. Tienen que verlo. Va a estar muy interesante. Y va a aportar mucho a ustedes, que realmente he visto muchas personas reparando cargadores con malas técnicas, ciertamente. Y esto le va a enseñar realmente cómo se reparan los cargadores. Cualquier tipo de cargador. Así que esperen el video. Un saludo para todos ustedes y nos estaremos viendo.